Periodista, conductora de radio y televisión, Cristina Morán ha estado desde muy joven vinculada a los medios de comunicación. Conoció por dentro aquel fascinante mundo del radioteatro. Estuvo en la pantalla cuando Saeta, Canal 10, inauguró en Uruguay la magia de la televisión. Nací en el barrio Palermo, en la calle Santiago de Chile y Cebollatí, pero era bastante pequeña cuando mis padres se fueron para la zona de la Aguada, que fue donde verdaderamente me crié. Mamá era aguatera y papá era palermitano. Y ese tiempo de vivir ahí, en ese tiempo vino el nacimiento de mi hermano, que fue 4 años mayor que yo, y mi nacimiento, ¿verdad? Pero mi hermano ya tenía 4 o 5 años cuando mis padres se fueron de ahí, de la calle Cebollatí y Santiago de Chile. Y bueno, terminé criándome en la Aguada, después ¿cómo se llama? En la Comercial, en la calle Democracia, en Martín García, una casita esquina que todavía está, que dejé de pasar, ¿sabes? Porque de tanta ternura que me dan, ya me provoca como dolor. Los comienzos en Radio Carve fueron muy lindos. Yo era muy joven, tenía 17 años, te estoy hablando ya del año 48, así que saquen cuenta, yo cumplí 69 años, el 17 de agosto, nací en 1930. Quiere decir que en el año 48, a los 17 años, eras una chiquilina, de verdad, ¿no? Es distinta a las chicas del año 48, de 17 años, y a las de ahora, ¿verdad? Es distinto, porque todas las épocas tienen su forma y, bueno, y van evolucionando. Pero en aquella época, 17 años, eras una nena. Y bueno, me presenté a un concurso en Radio Carve, y entre 120 aspirantes, y logré salir ganadora, triunfadora, y allí comencé a hacer un programa que se llamó El Cine y sus Estrellas, que para eso se buscaba una nueva voz, era una idea de Rafael Gatti, porque con ese programa se pretendía inaugurar, y así se hizo por otra parte, el cine continuado en Montevideo. Eran 15 minutos, lo hacíamos con Julio Cabot, contábamos todos los chimentos de la farándula de Hollywood, y se nutría de eso, se hablaba de los estrenos, se hablaba de las películas, se hacían comentarios. Íbamos a inaugurar, al interior, íbamos a inaugurar cines, nos invitaba la compañía Sensa, nos llevaba. Por ejemplo, a mí me llena de mucha emoción San José, porque es el primer lugar del interior en que estuve inaugurando un cine. Y en toda mi vida me parece que el primer lugar que estuve fue en San José. No me acuerdo si fue en San José con la inauguración del cine o fue en Colonia con un espectáculo que hacía Carmelo Imperio, impresionante, en el Estadio Centenario, que se llenaba la tribuna olímpica, porque era frente a la tribuna olímpica, se colmaba de público, que se llamó Carrusel Musical. Pero en San José inauguramos el Cine Artigas, por eso te digo que me colma de emoción, porque me tocó inaugurar ese cine, y lo veo, y la gente de San José me recuerda: Cristina, ¿usted se acuerda cuando vino? ¿O te acordás cuando viniste a inaugurar el Cine Artigas? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Me lo dicen a veces un poco con temor porque piensan que me puedo ofender, porque me van a recordar el tiempo. No, a mí me encanta, me parece fantástico. Y bueno, y luego cubríamos con ese programa los festivales, cubrimos los 2 festivales de cine de Punta del Este, ¿verdad? Donde conocimos estrellas, figuras como Yves Montand. De ese sí me enamoré, ¿ves? Ah, sí. De Yves Montand se enamoraba todo el mundo. ¡Qué hombre! Inclusive cantó, yo llevaba, el operador llevaba aquellos grabadores enormes de cinta, y en la UAT, que se llamaba la UAT Noa Noa en aquel momento, que era en el Cantegril Country Club, el cine estaba al lado, donde sigue estando, donde se hacía el festival, donde se exhibían las producciones. Y bueno, y ahí, a las 3 de la mañana, en esa madrugada, logré que cantara a capela Las hojas muertas. Y conocí a Pedro Armendáriz, y conocí a Gina Lollobrigida, y conocí a Cantinflas, y conocí a Anita Ekberg, que venía de la Dolce Vita, que era absolutamente espectacular, una mujer impresionante, con una tendencia muy grande a
esto en que se transformó ahora en una persona ya muy sobrecargada de kilos, pero era una mujer impresionante, con el pelo color trigo. El radioteatro fue uno de los hechos más importantes de la radiotelefonía, porque fíjate que la gente, así como hoy sigue los teleteatros, perdóname, yo tengo que vincularlo porque es la misma cosa, solo que llevado a la imagen. La gente se prendía de la radio. Yo te voy a hablar de Carve nada más porque es el lugar donde me moví, donde estuve. No quiero entrar en otros lugares donde no estuve. Existía el teleteatro, el radioteatro, perdón, de las 13:30 con Juan Casanovas y Violeta Ortiz, en que la gente moría, es decir, y lo escribía una mujer que se llamó Angélica Ferreira, que nunca aparecía, ella aparecía muy poco, se rodeaba la gente de un halo misterioso. Entonces cuando veíamos, cuando alguna vez llegaba Angélica Ferreira a la radio, la mirábamos así, era la diosa, ¿comprendés? Una mujer morochona, alta, rodeada de misterio, una aureola, porque era la que escribía el fenómeno ese que atrapaba a toda la gente del país, ¿comprendés? Toda la gente se prendía a la radio. Se hacían los sonidos allí, es decir, había una cosa grande, como una caja, te diría, donde había arena de un lado, pedregullo de otro, césped de otro, y entonces cuando había que caminar se caminaba ahí, en el césped, o en el pedregullo, o se había que cabalgar los cocos, las tapas de los cocos, para hacer tocotón, tocotón, tocotón. Y las puertas, había puertas armadas de verdad, que eran un bastidor, como una puerta de tu casa, que se cerraba, se abría dulcemente, otras que chirriaban, el papel, el celofán, papel celofán, ¿no? Sí, ese, como ahora hay tanto plástico, el papel celofán para hacer el fuego. Eso lo acercabas al micrófono, el viento, todo eso eran sonidos que hacían allí en el estudio. ¿Comprendés? Y era en vivo, no se grababa. No, era en vivo. Todo se hacía en vivo. Hubo un director brillante de radioteatro, aparte de Humberto Nazari, que debe ser el más conocido, pero hubo un hombre que fue de Carve, que se llamó Carlos Tolve, que fue un maestro en el tema radioteatro, porque dirigía a los actores, dirigía los sonidos y elegía las músicas. Eran unos discos enormes así. Las fonoplateas cumplieron un rol fundamental, porque no solo se hacían programas uruguayos, hubo mucho programa uruguayo, mucha orquesta, mucho programa de entretenimiento, sino que además venían figuras del exterior y venían a actuar a la radio. Prácticamente no actuaban en otro lado, salvo excepciones. Venían para la radio, donde la gente iba gratis a ver a sus favoritos, ya sea de la Argentina, ya sea de España, Carmen Sevilla, por ejemplo, Lola Flores, por ejemplo, Marisol cuando era pequeña, por ejemplo, Joselito, un niño que fue prodigio, por ejemplo, Frank Lane, que fue un cantante norteamericano, toda aquella gente, Mariano Mores, Tita Merelo, Luis Sandrini, toda esa gente venía para actuar en la fonoplatea, en la llamada fonoplatea, que la verdadera de Radio Carve estaba en el Palacio Díaz, la original, la auténtica, pero fue quedando chica. Entonces nos íbamos a el Centro Gallego, en la calle San José y Andes. Ahí actuaba, se hizo todo el ciclo de Senda de Estrellas, porque era un lugar como para 600 personas. Y después estuvimos también en lo que se convirtió en otra fonoplatea para Radio Carve, que fue el auditorio de Casa de Galicia, entrando por Colonia, en Colonia y la calle que hoy es Barrio Zamorín. No sé si sigue estando, no sé, pero allí se cortó el tránsito, estando la radio en Mercedes 973. Ojo, yo soy de la época de la radio en Mercedes 973, no en 18 de julio y Ejido, que
a no confundirse, por favor, pues si no me hace más vieja de lo que soy. Allí cantó Libertad Lamarque cuando volvió a la Argentina, luego de años de estar fuera del país, porque bueno, toda aquella cosa que fue o no fue de la bofetada que le había dado Eva Perón y que le habían, bueno, que no podía trabajar. No sé si fue, no fue, qué pasó, ¿viste? Las cosas empiezan a crecer como una bola de nieve. Lo cierto es que a Libertad Lamarque, que era una triunfadora, le vino muy bien, porque se fue a México y fue una diosa, y sigue siendo. Y ahí ella fue muy emocionante, yo lo tengo como un recuerdo muy conmovedor, la cantidad de gente que no pudo entrar, se cortó el tránsito, se pusieron parlantes afuera para que la gente, aunque no la viera, la escuchara, ¿comprendés? Entonces, Alfredo Malerba, Alfredito, como ella le decía, que era su marido y era el director de la orquesta tocando el piano, arrancó con los primeros acordes del tango Volver. Y sin que se le viera, ella dijo las primeras estrofas de Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos, y en lo lejos, la voz de ella se apagó porque el aplauso y los gritos y la conmoción y los llantos que hubo fue brutal. Yo no había visto nunca eso. Y mirá que había estado al lado de gente ya muy conocida. Entonces ella apareció vestida de blanco, como se usaba en la época, ¿no? Muy justito acá arriba, con un vuelo abajo, armado, y apareció con su figura muy pequeñita. Y la gente deliraba. ¿Qué es eso de que la gente solo empezó a gritar con los Beatles? No. No es así. Acá en este país se gritaba y se lloraba y se decía divina, Libertad Lamarque, o lo que fuere, y en este caso era Libertad Lamarque. Y ella se plantó allí y mantuvo eso. Ella tenía un gran dominio de la escena y un gran dominio del manejo del público, que es fundamental. Yo aprendí mucho de esa mujer en una noche, mucho. Ella manejó los tiempos con mucha calma, y cuando ella consideró, entendió, y era el momento, créeme que era el momento, yo estaba prendada de lo que hacía esta mujer en escena. Hizo una pequeña seña a Alfredito, una cosa de ojitos más que de cabeza, y la orquesta arrancó definitivamente con el tango Volver, que ella terminó prácticamente desplomada con las lágrimas que le caían hasta empaparle el vestido. Eso eran las fonoplateas. Ese es un ejemplo de lo que eran las fonoplateas y de lo que el público, sin pagar un centésimo, tenía oportunidad de vivir. El 7 de diciembre de 1956 nace la televisión uruguaya con el canal pionero, Saeta Canal 10. Cristina Morán fue de las primeras animadoras que aparecieron en aquellas pantallas convexas y en blanco y negro, animando en vivo los programas emitidos desde los galpones de Avenida Centenario. Fue un momento impresionante porque nadie sabía nada de televisión. Nadie. El único que sabía algo, nadie sabía de cómo se hacía televisión, de cómo se trabajaba. Es decir, habían venido técnicos, había técnicos de acá que pusieron toda la parte técnica, que no es mi tema. Mi tema era salir al aire, mi tema era el tema de los camarógrafos, quién, qué, cómo. Y bueno, fue un momento muy importante, un hecho histórico, sin ninguna duda, un hecho histórico. Y los programas que comenzaron a hacerse, por supuesto, eran todos en vivo. No había seriales, se hacían programas musicales, se hacían radioteatros unitarios,
se hizo por vez primera García Lorca en televisión, se hizo La casa de Bernarda Alba, Violeta Ortiz, esa gran actriz de radio, que creo que habíamos hablado de ella con Juan Casanovas, fue fue Bernarda y yo fui la Poncia, un elenco de 11 mujeres en vivo, y sabiendo que el público que nos estaba viendo nos estaba siguiendo con el libro de Lorca en la mano, a ver qué le quitábamos. Y no quitamos nada. Se hizo tal cual Lorca lo escribió. Hubo dos grandes puntales en lo que tiene que ver con anunciadores y con gente que creyó en este nuevo medio, en este fantástico medio que es la televisión, que fueron Ángel Shade, que desapareció también, que no está más, La tienda divina, y Cardelino. Y por ahí después empezaron a venir más. Pero esos fueron los puntales, porque era el teleteatro Cardelino, que iba los sábados. Los sábados entonces era un día muy fuerte en televisión. Se hacían los informativos, por supuesto, en vivo, sin nada, porque la película, y si se pasaba algo de filmación, era un pedacito chiquitito, porque era muy caro, no se podía bancar. Pero hicimos de todo, de todo. Estaba el primer programa show musical que hubo, fue Las noches brillantes de Angenshade, que lo hacíamos con Juan Carlos Victorica, un hombre que vino de la Argentina con una gran audacia, habló con don Raúl Fontaina, salió a vender publicidad, en un momento que vender publicidad era como, date cuenta, en televisión, en nuestro país, en ese momento, en el año 56, que recién había salido. Yo pensaba en Colón cuando había venido, en los conquistadores, y había venido a América y les daba espejitos y cuentitas de colores a los indios. Era lo mismo, es decir, ¿qué le ibas a vender a la gente? Le estabas vendiendo aire, porque televisores eran privilegiados quienes lo tenían. Recién a los 2 años yo pude comprar un televisor para que mamá y papá me vieran acá, en esta misma casa donde estamos. Entonces no había, entonces ¿qué iban a vender? Pero este hombre era tan hábil, era muy hábil, muy conquistador, muy entrador. Juan Carlos Victorica viene acá a Uruguay, nos vemos, y vendió. Y salió Noches Brillantes de Ángel, con lo cual yo comencé a hacer, digamos, televisión en serio. Porque antes había incursionado en cosas pequeñas, muy pequeñas. Pero esto era en horario central, de 21 a 22 horas o de 9 a 10 de la noche, como lo prefieras. Y era todo en vivo. Y venían, y te voy a decir algo, había domingos que gente que venía por sobre todas las cosas de la República Argentina a actuar, se tenía que ir sin haber actuado, volver al domingo siguiente o cuando hubiera lugar, porque no sé, era demasiada gente y no podíamos. Si bien en aquel entonces te podías pasar de horario, no sé qué, no era mucho ya, se trataba, pero se demoraba igual. Pero era mucha gente, acá se cubría todo. Aquellas trágicas inundaciones, cuando prácticamente Paso de los Toros estuvo a punto de desaparecer. Aquellas trágicas inundaciones se cubrían desde acá porque no teníamos nada para salir, pero se hacían grandes campañas para reunir fondos para toda aquella gente de todo el país que había sido dañada por aquellas inundaciones tan brutales. Acá se hizo en Canal 10, allá en los galpones, en los viejos galpones, como les seguimos diciendo, se hizo por vez primera una conferencia de prensa por radio y televisión, en forma directa, que fue con Fidel Castro, en el año 59, recién triunfante de la revolución. La revolución triunfó el 1 de enero del 59 y él vino en junio del 59. Fue la primera vez que se hizo una conferencia de prensa en el estudio, que se hizo por televisión y radio en forma simultánea. Fue una época gloriosa, verdaderamente, una época maravillosa.
en que no podemos olvidarla. Y se formaban para hacer los comerciales, porque después vinieron muchos avisos, muchos avisos, muchos avisos. Era brutal después. Y salíamos con don Raúl Fontaina los domingos y veíamos que crecían las antenas, las antenas, las antenas, las antenas. Quiere decir que la gente compraba televisores y nos veían. Y pues se hacían chusquitos uno junto a otro. Entonces hacía, me tomaban a mí, yo hacía mi aviso, ¡pum! Una placa, porque existían las placas, gracias a Dios. Y pasaban, Severino, que era Jorge, era el único camarógrafo, cambiaba la lente al aire, porque era brutal, Severino era forzudo. Para manejar aquella cámara había que ser muy potente, muy fuerte. Y se iba al otro kiosco, y así sucesivamente. Cada uno estábamos en nuestro lugarcito, o se sacaban las cosas y se volvían a poner, se ponían las otras, ¿comprendés? Se cambiaba el cartelito, con Juan Figueroa y Washington Pedrani. Estábamos ahí en esos galpones que levantaban una temperatura de 50 grados en verano y en invierno moría de frío. Y era el campo, ¿no? Había animales de campo, gallinas, conejos. Y un día estábamos haciendo con Susanita Barrera un programa para la mujer, mira qué original. En el sofá, en sillones, mira qué original. Que es todo ahora. Bueno, hacíamos un programa sentados en un living, y de pronto yo lo vi venir, pero dije, no puede ser, no, se va a detener ahí, pero no, él rumiando siguió de largo, era un asno, un burro, que entró, porque como hacía mucho calor se había dejado todo abierto para que hubiera corriente, y el burro entró al estudio, pasó por delante de la cámara, siguió y salió por el otro portón, y yo dije, bueno, es un invitado que tenemos que vive afuera, pero tiene la costumbre de no pedir permiso, y otro día trabajamos con una gallina, subida acá al respaldo del sillón, y bueno, y ella se quedó, se sacó sus piojos, sus pulguitas, no sé, y cacareó y se fue. Menos mal que no puso un huevo. Ahí. De esas cosas pasaban mucho, porque fíjate el lugar donde estábamos. Hay tantas cosas. Pero fíjate que ahí cantó Ella Fitzgerald. Cuando Ella Fitzgerald llegó, cuando el representante, esto lo cuenta muy bien, un hombre estupendo que se llama Roberto Mastra, que está desde los comienzos también, y estuvo en la cosa más interna, digamos, ¿no? Porque era un hombre que sabe mucho de televisión, además. Y cuando vino el representante de la Fitzgerald, entró y dijo, esto es lo más parecido a un campo de concentración que he visto en mi vida. Por ahí pasó también, y como pasó por Carve, Louis Armstrong. Es decir, hubo gente estupenda realmente. Dar nombres como que no puede ser, es imposible. El 20 de junio de 1973, el regreso de Juan Domingo Perón a Argentina, luego de 18 años de exilio, convocó al aeropuerto de Ezeiza a más de 3 millones de personas, la mayor concentración popular registrada en la historia política argentina, se transforma en una de las más terribles masacres. Nosotros fuimos los únicos uruguayos, digo nosotros porque fuimos con Carlos Pombo como camarógrafo, y con Beta Márquez como asistente, éramos 3. Y estábamos allí, había estado acá en Montevideo un militar argentino ultraperonista, el mayor Pablo Vicente, que vivía en la calle Canelones y Florida, donde vi por primera vez una puerta blindada. Yo no tenía idea lo que era, ahora es común, las puertas blindadas, en aquel momento no. Por primera vez. Entonces, lo conocía porque en ese mismo edificio vivía una tía vieja, mi tía Pepa, hermana de mamá, y lo conocí de ahí. Y bueno, y tuve la audacia, cuando conseguí en el canal que nos dejaran ir a Buenos Aires a cubrir la llegada de Perón, tuve la audacia de hablar con este hombre, y se mostró a las órdenes, nos mandó a la Argentina recomendado a un señor que se llamaba Marino, un señor que nos puso auto, y entonces recuerdo que salimos a las 6 de la mañana, dijimos, pero Marino, qué locura es esto, ¿cómo? En un auto nuevo nos llevó este hombre,
lo que nos dijo el mayor Pablo Vicente acá fue: cuídense mucho. Fue lo único que yo recuerdo de una advertencia de algo, por algo que pudiera suceder. Después, todo tranqui, no pasaba nada, venía Perón. Entonces salimos a las 6 de la mañana y, muy a lo argentino, él fue con una canasta, un canasto, con sándwiches, tortugas de fiambre, de jamón y queso, no sé qué, y refrescos. Cuando comenzamos a agarrar la avenida, la que va al aeropuerto, porque esto, el escenario, digamos, se hacía en el trébol de Ezeiza, ¿verdad? Allí donde se forma un trébol, se levantaba el gran escenario y la gran, ¿cómo se llama?, cabina, donde iba a estar Perón, que era con cuádruple vidrio blindado, ¿verdad?, antibalas, todas. Lo estaban haciendo cuando llegamos. Y allí ya tuvimos el primer problemita, porque ya comenzó a hacerse lento el tránsito, mucha gente, y de pronto nos taparon el auto con una manta, con unas frazadas, no sé, y dijimos: acá nos matan, porque ¿qué es esto? ¿Qué te pasa? De pronto quedamos en la oscuridad, y así como nos taparon, nos destaparon, y marinos nos decían: hagan así, muchachos, hagan así, hagan así. Y entonces nosotros hacíamos así, porque hagan así, muchachos, hagan así. Tenía un susto marino que no se podía más. Nosotros lo veíamos a él tan asustado que decíamos: ¿qué pasa? Y bueno, lo que había ocurrido era que habían cubierto el auto para poder pintarlo con aerosoles que se usaban en ese momento, con consignas peronistas. Pero nosotros no sabíamos lo que estaban haciendo. Y este hombre cortó camino, agarró campo traviesa, digamos, y salió a un lugar, y llegamos tipo 8 de la mañana a Ezeiza, al trébol. Y allí nos instalamos. Fíjate que la llegada de Perón estaba anunciada para las 3 de la tarde, una cosa así, pero había que ir muy temprano, porque era imposible. Fíjate que a esa hora habíamos salido del hotel a las 6 de la mañana y ya era difícil transitar. La gente llegaba, gente que estaba desde hacía días ahí, gente que llegaba, era impresionante, era una marea humana aquello. No te daba la vista para ver, para distinguir todo lo que había de gente, porque se perdía como en una bruma, ¿viste? Esa cosa del calor, del cuerpo, de la tierra que se va levantando, de todo. Y sí, a mediodía teníamos hambre, como correspondía, y dijo Marino: vieron, no sé qué. Y empezamos a comer unos refuerzos, unas tortugas de jamón y queso. Y los invitamos a unos hombres que había, que tenían el brazalete de la Juventud Peronista. Nadie tenía armas, nadie. Tú no veías un arma ahí. Estaban terminando la cabina, y arriba, en una especie de cabina también, pero como colgante, sin vidrios y sin nada, con pisos de madera, ahí transmitían, de ahí se hablaba, que era Leonardo Fabio, uno de ellos, y Eduardo Suárez era el otro, un tipo, murió de una voz impresionante, muy peronistas ambos, y ellos eran los que mantenían la cosa con el público, con la gente que colmaba. Y invitamos ahí a los que estaban compañeros, no sé qué. Oh, gracias. Invitamos y había 2 o 3 de esos, viste, tipo osos de la pesada, ¿no? Decías vos, estos. Y a ellos los invitamos también. Y llegó un momento que UPI, United Press, con Jorge Ballarino, tenía alquilada una casa, pero había que bajar del escenario, digamos, y había que ir hasta esa casa, y teníamos que ir al baño, entonces fuimos. Y habían hecho un asado, y nos mandaron decir que fuéramos a pellizcar algo de asado. Y fuimos. Entonces fuimos las 2 mujeres primero, Beta Márquez y yo, y quedó el camarógrafo esperando. Cuando regresamos, tipo 1 de la tarde, ya no nos dejaron subir al escenario. No, por acá no pueden subir, tienen que seguir para allá. Íbamos a subir para allá. No, por acá no pueden subir, para acá. Por acá no pueden subir, para acá. Y nos iban llevando cada vez más allá. Y hasta que yo dije: no, un momentito, nosotros y teníamos colgado algo que siempre teníamos que mostrar, el cartel de prensa. Y nos decían que no importaba.
Hasta que uno de aquellos de la pesada, como yo te dije, de pronto se oyó una voz que dijo, las compañeras pasan. Buscamos de dónde venía y lo vimos al... Qué brutal. Después en las revistas, el que estaba en el puente con un fusil así, era el que había dicho las compañeras pasan. Qué brutal que fue eso, qué fuerte. Entonces, las compañeras pasan y frente a la protesta de los otros, pero acataron la orden de nosotras, por un camino así, volvimos al escenario y le dijimos a Pombo, vos no podés bajar. Ya, acá, oíme querido, aguantate, los deseos de ir al baño, aguantate todo, porque acá no se puede bajar más, no podés subir. Y nosotros teníamos que cubrir. Y como a las 3 menos cuarto, yo estaba, me había recostado, había salido el sol, hacía frío. Era el 20 de junio del 73. Me había recostado así en el piso, había apoyado la cabeza para el sol, para tener calor. Y mi asistente me dice, levántate, Cristina, no te pierdas este espectáculo de la Orquesta del Colón tocando la marcha peronista. No, muchacho peronista, ¿de verdad? Y me levanté. Y 3 menos 10, 3 menos 5. Y de pronto nos empujaron al suelo, son tiros, dijeron, gritaron, no dijeron, gritaron. Y caímos, como caímos, al piso, y ahí comenzó el enfrentamiento de los dos grupos, de un lado el ERP y del otro lado Montoneros. Y toda esta gente que tenía el brazalete de Juventud Peronista apareció con armas. Y Leonardo Fabio estaba arriba, en la cabina aquella colgante, le correspondía a él, puesto en el piso, y tirado en el piso también. En una mano, en la mano izquierda, en la mano derecha tenía una ametralladora, y con la izquierda hacía así, sin mirar, ponía la púa en el disco del himno argentino, que cantábamos todos, nosotros, sin saber cantarlo, mientras estábamos en el piso, protegiéndonos de las balas, y cuando largaron las palomas al vuelo, 18.000 palomas, 1.000 por cada año de exilio, nos topamos así, dijimos, nos ametrallan. Y era el sonido de las palomas, ¿te das cuenta? Luego comenzamos a reptar e intentar bajar. Bajamos como pudimos. Logramos entrar a un camión de bomberos que estaba atestado de gente y dijimos, no, acá adentro no. Acá adentro, esto es más peligroso que estar afuera. Y salimos y entonces volvimos como para el trébol y ahí ya empezamos a ver gente que agarraban desde el puente, la agarraban del pelo y la curtían a cadenazos, las mataban a cadenazos. Y de pronto íbamos así avanzando y un hombre parado en el puente hizo así, tenía un arma y nos apuntó. Hombre, nunca lo olvidaré, con pelo engominado, un sobre todo de pelo de camello. No me olvidaré nunca de la estampa de ese hombre. Y nos apuntó a los 3. Entonces levantamos las manos, hicimos que se abrieran los sacos y le hicimos señas así y le dijimos, somos periodistas, en medio del griterío, de las balas, de todo, de Uruguay. Entonces levantó el arma otra vez y nos hizo así que siguiéramos. Y allí pudimos cruzar a la casa de United Press caminando, sin correr, porque todo lo que se movía era un blanco. Entonces había que ir lo más tranquilo posible.
Llegamos ahí, la casa estaba como como en la guerra, ¿verdad? Con las ventanas cubiertas, con mantas, con frazadas. El único teléfono ocupado por todos los representantes de medios de prensa del extranjero que estaban ahí. No podíamos hacer uso del teléfono todavía. Las sirenas se enronquecieron de tanto sonar, las sirenas de las ambulancias. El hospital de Ezeiza ya no tenía lugar adentro y las camillas estaban en el campo, en el césped. Y bueno, como a las 8 de la noche pudimos comunicarnos un poco sacando del jopo a una cronista norteamericana que había tomado para ella el teléfono. Le dijimos, no, querida, acá somos muchos que queremos hablar. Y entonces, como a las 8 de la noche pudimos comunicarnos con Montevideo, que no sabían nada de nosotros. Y en ese momento comenzaba Omar de Feo a hacer el informativo. Entonces, con una alegría enorme, dijo que estábamos nosotros, que está Cristina, y salimos al aire para llevar tranquilidad, además, a nuestras familias, ¿no? Yo tenía la hija pequeña y bueno, luego salimos de ahí como pudimos. Ya se haría más largo contarte todo esto, pero fue un hecho muy dramático. Fíjate que esto fue el 20 de junio del 73, el 27 de junio fue el golpe acá. A 7 años de impuesta la dictadura en Uruguay, el gobierno militar organiza en 1980 el plebiscito de una reforma constitucional para consagrar el régimen. El rechazo de la ciudadanía fue rotundo. Un 58% votó por no. No me olvidaré nunca del semanario Opinar que dirigía el doctor Tarigo, cuando con aquel coraje, ¿no?, sacó un no, todo en negro, enorme, en su primera página. Y a mí me tocó cubrir esto, esa transmisión, desde el Colegio y Liceo Elbio Fernández. Todo el día. Es decir, de mañana temprano había salido a hacer calle, a hacer las filas de la gente que va a votar, buscar a candidatos, etc. Y después, de tarde, vine a darme un baño y volví para estar allá en forma permanente. Y bueno, ocurrió, en aquel año 80 ocurrió, claro, la Corte Electoral, la gente había perdido costumbre de elección, de hacer elecciones, ¿verdad? Entonces hubo que preparar mucho a la gente. Y que sí, que hay prórroga, que no hay prórroga, la gente no alcanzaba a votar, la gente se había salido a la calle masivamente a votar en ese plebiscito. Entonces yo me enteré que había prórroga. Y había varios circuitos, muchos circuitos siempre hay en el Elbio Fernández. Y fui circuito por circuito y les dije, señores, hay prórroga, no cierren. Hay prórroga creo que hasta las 9 o las 10 de la noche. Entonces un señor, que era el que estaba a cargo de todo, me dijo, yo, de la única persona que acepto que me diga que hay prórroga y que debo seguir, es de quien venga de la Corte Electoral. De usted no tengo nada que aceptar. Levantó la mesa, se encerró en un aula del colegio y disappear con él. Perdido, missing, perdido en acción. Dije, muy bien. ¿Quieren seguir? Sigan. ¡Pum! Sí. ¿Quieren cerrar? Cierren. Cerraron las mesas. Yo ya tenía trabajada una y fui a esa mesa y les pedí para que trabajaran para mí, para la Cámara. Y así fue. Ya empezaron no había cortapapel, no había cómo abrir los nervios que tenía la gente, ¿comprendés? No había con qué abrir los sobres. Entonces yo pedí, por favor, un vecino que nos acerque un cortapapel, y aparece inmediatamente. Yo no había terminado de decirlo y aparece una señora que vivía ahí en ese edificio con un cortapapel, entró corriendo. Se le tenía mucho miedo a Elbio Fernández, porque en el Elbio Fernández, estoy hablando en lo que tiene que ver en la jerga política, electoral, vota mucha gente mayor, muy mayor, y se temía que esa gente mayor
no votara, que votara por el sí en lugar de por el no. Y empezaron, sacaron, hicieron recuento, no sé qué, contaron los sobres, empezaron a abrir los sobres al aire, yo al aire, con Omar de Feo en estudio, con toda la gente en estudio. Entonces digo, primer voto, muy entusiasmada, salí, primer voto por el no, segundo voto por el no, tercer voto por el no, cuarto voto. Entonces yo empecé a conmoverme de tal manera y a decir no. Por ahí, y le dije a Jorge Rodríguez, a mi camarógrafo, al oído, seguí tú, yo no puedo mostrar imagen, no puedo hablar más. No puedo, esto es demasiado. Porque entonces mientras él hacía eso, yo me corría y miraba otro circuito y pasaba lo mismo. Y miraba otro circuito y pasaba lo mismo. Y de pronto, Omar de Feo que dice, usted está siendo protagonista de un hecho histórico, no sé qué, el triunfo que está teniendo el no en ese circuito, y de pronto, ¡tum!, me cortaron. Salí del aire. Porque vino la orden de cortar, claro, porque había prórroga. Llegó una funcionaria de la Corte Electoral, y nosotros habíamos trancado todo, ¿sí? Ya los marinos que estaban ahí, los marineros, habían cerrado. No sé. Entonces entró esta mujer de la Corte Electoral, que es un oficial de Marina, a decir que había prórroga, que esto había que pararlo. Entonces me paré y dije, bueno, señores, esto hay que pararlo, pero de acá no sale nadie, no se mueve nadie, no se acerca nadie a las mesas. Porque estaba todo abierto, ¿te das cuenta? Los sobres estaban todos abiertos, ya estaban las papeletas fuera. Y cuando yo vi al oficial, dije, bueno, nada, vino los marineros a mi lado, yo sentada, lo miré, ni me miró, habló con sus subordinados y se fue. Y esta señora de la Corte Electoral, yo le dije, mire señora, usted llegó tarde a decir que hay prórroga. Lo lamento mucho, pero esto ya fue. Este triunfo acá del no ya fue. Ahora se detenga, pero de acá no sale nadie, no se mueve nadie, no se acerca nadie a las mesas. Viste que de pronto hay momentos, hay situaciones límite en la vida, como fue aquella que te contaba de la llegada de Perón, una situación límite que no sabes cómo vas a reaccionar. Y esto es lo mismo, y alguien tiene que imponerse. Y yo ya creo habértelo dicho en algún momento, y la gente que me conoce lo sabe, tengo un carácter muy fuerte, tengo mucho temperamento, y esto que hoy digo, más bien en este tono que pretende ser algo bajo, fue muy enérgico en aquel momento. Y nadie se acercó, y nadie se movió, y ahí nos quedamos hasta las 10 de la noche en que se reanudaron las transmisiones porque había comenzado recién el escrutinio primario. Escrutinio que nosotros habíamos iniciado a las 7:30 de la tarde con el triunfo así abrumante del no, que siguió después en todos los circuitos, en todo el país, y que pasó lo que pasó, ya lo demás lo estamos viviendo, por suerte. Recibí lo amargo, lo duro, como algo que tenía que ser así. Recibí lo feliz, lo alegre, como algo que tenía que ser así. Soy fatalista, creo en el destino. Nací con un destino marcado. No digo nacimos porque no todos piensan como yo. Nací con un destino marcado. Al destino lo fui ayudando y lo voy a seguir ayudando mientras pueda. Y me considero una mujer que tiene mucho por hacer, que en realidad ha hecho de todo pero no ha hecho nada. Me quedan muchas cosas por hacer, me queda mucho amor por dar y me quedan muchas cosas por decir. Espero que Dios, la vida, me den la posibilidad de seguir en este milenio que viene, y sé que voy a estar, no lo dudo.
estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui, que responda? El candombe del olvido, tal vez si yo le pido